Empezar, mis amados hermanos, con la segunda parte, que la haremos un poco más breve, con respecto a lo que Isaías predijo con respecto al reino de Israel durante la época del rey Ezequías, pero que también tiene una visión para el futuro, porque Israel ha tenido muchas embestidas, aproximadamente fue tomada por unas 17 veces por diversos imperios, por los babilónicos, por los asirios, por los egipcios, por los persas, por los griegos y todo lo que habíamos citado. Y entonces tiene una misión que cumplir Israel. Al mismo tiempo ha sido atacada, pero tiene una misión. La misión es que Israel no es destruida. Sus enemigos que están alrededor de Israel, que pertenecen al gran imperio babilónico y que son parte de un plan de un imperio que viene y que durará 3 años y medio, pero el Padre va a cortar por amor a sus elegidos, el imperio del antimesías, de las dos bestias, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. La una responde al gran dragón y el otro es el falso profeta. O sea, encontramos que se están preparando todos los acontecimientos para esta gobernación, pero no nos asustemos, mis hermanos. Sabemos que quiénes son los enemigos de Israel, ¿no? Y qué religión es la enemiga de Israel, ¿no? Que aparenta ser también hijos de la promesa, mas no son hijos de la promesa, ¿no? Prácticamente el hijo de la promesa fue Isaac y no Ismael. Entonces entendemos que la gobernación de la antimesía está basado en los enemigos de Israel que están alrededor de Israel. Conocemos aquellos que nacen del imperio asirio antiguamente y que son parte de gobiernos o países como los árabes sauditas, Irán, Irak y otros. De tal modo que hay una profecía muy grande, mis hermanos, que Yeshua viene y va a gobernar después de este gobierno anticrístico y va a gobernar eternamente. Va a gobernar por un milenio y después toda una gobernación de la eternidad. De tal modo que en realidad el reino de Israel, o Israel ahora no como reino, sino como un estado constitucional después de 1948 que volvieron a ser nación, este reino, antiguamente, que es una nación ahora, y que fue profetizada cuando reverdezca el árbol de la higuera, y se junten las dos ramas de los dos campamentos, de las dos casas, tanto de Israel, la casa de los Efraínes, las 10 tribus, y la casa de Judá, entonces acabará toda llanto, toda desunión, toda división. Gentiles también serán parte de Israel como árbol injertado, porque Dios Padre, nuestro amado Abba Padre, no hace acepción ni de naciones ni de personas. Pero se tendrá que pasar, hermanos, como se está pasando ya en este principio de dolores, por algunas pruebas muy fuertes. Aún no es todavía las copas de la ira del Señor, que no va a ser las copas de la ira para sus hijos, sino para el enemigo de Israel, para los enemigos de Dios Padre, Elohim, que siempre han atentado contra Israel, los filisteos, edomitas y otros. Entonces encontramos que en este capítulo se está dando como una profecía también para una época que viene, que no se ha parado. Hay muchas embestidas, han habido muchas embestidas, muchos ataques a Israel durante 17 veces, como habíamos dicho, por los babilónicos, por los persas, por Alejandro, por Egipto, por los sirios. Después la separación de las 10 tribus de Israel que fueron esparcidas en el mundo, o sea, los efraínes. La casa de Judá también
pasó a cautiverio un tiempo, pero volvió a Israel los judíos, la tribu de Judá, y estuvieron unidos a la tribu de Benjamín. Y están unidos, aún están las tierras ahí distribuidas, los ejidos, en la época de la distribución de Josué a los descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob. Encontramos entonces que, si bien es cierto que el hombre ahora, el ser humano, piensa como en este texto que querían matar vacas, degollar ovejas, comer carne, beber vino, así también quieren volver en esta época de pandemia a las épocas de antes. Ya no será mucho así, salvo que Dios Padre ponga una tregua, pero eso, estamos en principios apocalípticos, en principio de dolores. Esto todavía no son las copas de la ira, que las copas de la ira van a ser contra los enemigos de Israel, en realidad. Pero les pido arrepentimiento, porque también el pueblo de Israel falló, pero todos fallamos. Todos hemos sido destituidos de la gloria del Padre. Mas nuevamente va a haber purificación con llanto y silicio. Y si ahora los que están pasando por estas pruebas de esta pandemia, muchos se arrepienten, pues también entrarán en el reino de los cielos. Les llamo al arrepentimiento. Les llamo. No va a ser fácil. Las pruebas son difíciles. Se pasará la tribulación. Muchas iglesias pasarán la tribulación para poder entender lo que el Padre quiere realmente, porque han dividido las doctrinas, han dividido el Nuevo Testamento, las leyes. No reconocen las leyes como Yeshua vino, no a abolir las leyes, como dice en Mateo 5:17, que no venía a abolir las leyes ni los profetas, sino a cumplirlas, porque aquel que prácticamente borra una coma, una jota de la ley, en realidad estará destituido de la gloria de Dios, salvo que se arrepienta. Porque así como el ladrón se arrepintió en la cruz en el último momento, también así el Padre perdona. Y por eso es que Israel es el reloj profético de Dios, porque es el pueblo escogido de Dios, es la nación de Israel, que esto provoca celo y envidia a muchos, y lo demuestran con su antisemitismo en diferentes formas. Sabemos así que siempre Israel fue perseguido, en el Holocausto también. En 1948 volvió a ser nación, volvió a reverdecer la higuera, y las dos casas, la casa de Efraín, las 10 tribus perdidas, como dicen algunos, aunque no están perdidas, están en las diversas naciones, según Génesis, donde las bendiciones de Jacob, Efraín y Manasés están dispersos en todo el mundo, y volverán a Israel, porque es bíblico, es profético. Bíblicamente Israel es el reloj profético de Dios, que nos indica los tiempos finales a través de los eventos profetizados que están ocurriendo y que habrán de ocurrir en esa bendita nación en estos últimos días. Lo que pasa en Israel tiene efecto y repercusión mundial. De tal modo, hermanos, que bendigamos a Israel. Bendito es quien bendice a Israel, porque nuestro Señor Yeshua viene pronto, y lavemos nuestras vestiduras, limpiémonos de toda contaminación y todo paganismo y toda doctrina mezclada. Eso es lo que les pido, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos y que el Padre tenga misericordia de los pueblos y de las naciones. Mas no va a cambiar su profecía por eso. La profecía se tiene que cumplir. Los eventos apocalípticos van a cumplirse, porque Dios es un Dios de verdad. Perdón, es un Dios de amor, pero también es un Dios que corrige por amor. Un Dios que castiga por amor, como un padre que quiere que
su Hijo ande recto. Así quiere que nosotros andemos en la ley del Padre, en la gracia del Padre, en el perdón, en el amor. Bendiciones, mis hermanos. Paz del Señor. Mi shalom de paz. Amén. Muchas bendiciones.